Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámara, empiezan a llegarnos cifras muy desalentadoras sobre la economía colombiana, el desempleo galopando, 5.400.000 personas perdieron el empleo en el último mes que registra el DANE. La caída de las exportaciones es una caída muy fuerte. Obvias caídas en las exportaciones colombianas, exportaciones de vehículos, exportaciones, todas las exportaciones, y ahora se desploma el precio del dólar sin que uno sepa por qué y sin que pueda entender por qué. Pero, doctor Cámara, una preocupación que es obvia, con este panorama, en esta situación, ¿las calificadoras de riesgo nos van a mantener la calificación? ¿Arriesgamos con perderla? ¿Y qué perderíamos perdiendo la calificación? Pues doctor Fernando, sin duda alguna, yo creo que la calificación del país, pues obviamente hoy día se encuentra mucho más amenazada que lo que teníamos hace un tiempo, lógicamente porque esta situación del COVID-19 pues ha implicado un esfuerzo fiscal, que hoy día se habla de una cifra alrededor de los 30 billones de pesos que adicionales pues que ha tocado que gastar en este tema, que de alguna forma van a presionar que el déficit fiscal pueda volver a estar alrededor del 4% versus cifras que traíamos alrededor del 2%. Adicionalmente a eso, pues la pérdida de dinamismo de la economía reflejada pues en el mercado laboral, como usted lo nota, más la incertidumbre de qué tan rápido va a rebotar esto, pues podrían hacer necesariamente que las calificadoras de riesgo tengan un sesgo bajista en su percepción hacia el país. Sin embargo, cuando uno los oye hablar y mira un poco lo que han dicho con relación a Colombia y entendiendo pues que obviamente ellos saben el contexto en el que se mueve este país y todos los del mundo, en relación a que la política fiscal y renacer a Keynes tuvo que ser lo que operó para poder salvar medianamente el sistema productivo, nos dan algún compás de espera, yo creo que hasta septiembre, octubre, doctor Fernández, cuando vuelvan a reunirse los comités de las calificadoras y sobre todo entiendan cuál va a ser el planteamiento de mediano plazo de recuperación que plantea el gobierno. Y recuperación tanto en materia económica como de manejo del déficit fiscal y del crecimiento de la deuda. Nuestra deuda, doctor Fernando, y eso ya es Vox Populi, inclusive reconocido por el mismo ministro de Hacienda, va a trepar a niveles tal vez nunca antes visto de cerca del 60% del Producto Interno Bruto, o inclusive un poco más. Lo mismo la deuda externa, pues como proporción del Producto Interno Bruto también va a subir. Luego es probable que naturalmente ese outlook negativo se mantenga, pero yo creo que hasta septiembre, octubre, una vez las calificadoras entiendan cuál es el planteamiento del marco fiscal de mediano plazo y cómo el gobierno va a recuperar ese mayor déficit en el que tuvo que incurrir para ayudar a mantener este sistema a flote en medio de la pandemia, pues naturalmente es lo que determinará qué va a pasar. Bueno, doctor Cámara, y el dólar sigue picada hacia abajo. Dicen que por cuenta del aumento en los precios del petróleo, pues que llegan a niveles completamente insatisfactorios, están llegando a $40, y eso por expectativas, porque no hay una realidad de aumento que pueda medirse del consumo de petróleo. Y todavía no se sabe si finalmente los países de la OPEP y Rusia hagan un acuerdo para disminuir la cantidad de petróleo que ofrecerán al mercado. Pero bueno, estas son las circunstancias. ¿Por qué no analizamos el tema y empecemos analizándolo por las cifras de desempleo que son dramáticas y por la caída que eso implica en el consumo interno, que es otra de las variables del PIB? ¿Para dónde vamos, doctor Cámara? El tema del dólar, permítame, le hago unas precisiones. Si bien es cierto que la recuperación del precio del petróleo puede ayudar y puede incidir en esa expectativa bajista, no hay que perder de vista algunos hechos que han pasado en los últimos días. A pesar de ese temor de las calificadoras de riesgo que usted anota, doctor Fernando, Colombia logró colocar $2.500 millones en bonos con vencimiento al 2051 y al 2031 a una tasa de interés que nadie se hubiera imaginado.
O sea, la del 2031 creo que fue alrededor del 3.2% y la del 2051 alrededor del 4.2%, que en momentos de tanta crisis y aversión al riesgo me parece que el país salió bastante bien librado en esa colocación. Esa plata claramente no se coloca para que se quede afuera, esa plata viene para Colombia naturalmente porque tiene que venir a tapar parte de la necesidad que tiene el fisco para mantener los planes de incentivo que se han comprometido. Entonces obviamente eso es una expectativa de llegada de dólares que tenemos. Segundo, las cifras del déficit de cuenta corriente, para serle completamente franco, en el primer trimestre nos sorprendieron muchísimo, porque a pesar del deterioro que se dio sobre todo en el mes de marzo y que se va a dar más grave en el mes de abril de las exportaciones, que solo en abril cayeron el 52%, y que ha implicado que el déficit de balanza comercial se empiece a abrir otra vez a más de $1.000 millones por mes, el déficit de la renta factorial, es decir, los dividendos que las empresas mandan al exterior por lo que invierten en Colombia, sorpresivamente pasó de ser del 3.3 al 2.7. Y adicionalmente el crecimiento de las transferencias ayudaron a compensar ese déficit de cuenta corriente. Luego pasamos, doctor Fernando, de tener un déficit de 3.3 a tener un déficit de 3.3 cuando veníamos el año pasado alrededor del 4.5, y eso de alguna forma pues da algo de tranquilidad. Que eso vaya a ser duradero, difícil, porque abril, mayo y junio pues van a ser meses muy duros para las exportaciones y muy seguramente las remesas de trabajadores del exterior no van a seguir subiendo al mismo ritmo, por ende es factible que esa situación externa se vuelva a deteriorar muy rápidamente en el segundo trimestre, como lo hemos venido hablando y como se espera pues que pase. En materia del desempleo es gravísima la cifra, porque a usted le cuentan que el desempleo subió al 19.8 y que hubo 1.5 millones de desempleados. Pero, doctor Fernando, si usted cuenta la gente que pasó a estar inactiva, que son cerca de 4 millones de personas, realmente el desempleo en Colombia podría estar más arriba del 30% en este momento, lo cual claramente es una cifra dramática y además que genera mucha incertidumbre de a qué ritmo el consumo se va a poder recuperar para jalar otra vez la economía a cifras otra vez de recuperación en terreno positivo. El segundo trimestre va a ser absolutamente desastroso. Creo que ya estamos todos preparados para eso, para ver una caída entre el 15 y el 20% sin ningún problema. Pero lógicamente aquí la gran duda es que tan rápido recuperamos la capacidad de gasto de los hogares, que muy seguramente y el consumo del gobierno va a tener que hacer una parte importante para poder de alguna forma jalar la economía otra vez a niveles de crecimiento razonables. Claro, consumo de los hogares que está íntimamente ligado con el tema del empleo o del desempleo, como usted quiera. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál va a ser el consumo de los hogares cuando la gente no tiene empleo? Es que ayer hablábamos con el director del DANE y decíamos que tranquilamente las personas que perdieron el empleo pueden medirse en 5.400.000. Eso es una cifra escandalosa, astronómica. Entonces, desde esas perspectivas, ¿cómo se ve la cuestión de la reactivación? Usted está muy cerca de ese sector, del sector comercial, donde la gente compra y donde los industriales ofrecen. ¿Se está reactivando la industria realmente? ¿Y la gente que puede consumir está consumiendo realmente? Todavía las señales son muy lentas. Algo de algo de ilusión existe, pero son muy, muy frágiles todavía, doctor Fernando. Ha habido algún repunte en los indicadores de demanda de energía, algún repunte en los indicadores de demanda de gas, pero el hecho de abrir de manera dispar los sectores pues, naturalmente impone retos. Fíjese usted que abrieron la manufactura para ciertos sectores, pero no hay dónde vender porque todavía el comercio no se ha reactivado. Hasta ahora se empieza a reactivar y en ciudades como Bogotá, Cartagena y Cali, pues naturalmente las cuarentenas se endurecieron y esto pues va a hacer que se pueda abrir después del 15. Luego, por ahora, si usted no abre rápido el comercio, lo que va a tener es una acumulación de inventarios y tarde o temprano pues uno tiene que parar la manufactura o definitivamente volver a controlar un poco la producción hasta que no pueda saber dónde vender. El comercio electrónico hace la tarea, sin duda alguna, pero de alguna manera eso todavía no logra reemplazar todo lo que pesa el comercio presencial en un país que no estuvo preparado, para mi gusto, en todos los segmentos de los comerciantes para poder vender electrónicamente. Es una tarea interesante y la va a seguir haciendo y creo que los cambios de hábitos van a seguir estando. Pero la reactivación todavía es muy lenta. Creo yo que esto solamente se va a empezar a materializar con algo más de velocidad a partir de julio, cuando ojalá ya todo el comercio en sus sectores esté abierto y pues de alguna forma empecemos a ver realmente la capacidad de gasto de los hogares que tanto se afectó. Yo conozco de cerca una industria de eso que llaman bienes consumos, donde la gente compra cosas que no necesita y realmente la afectación de la demanda, por lo menos a través de canales electrónicos, no se ve tan marcada. Eso le da una ilusión para pensar en que la reactivación podría venir
rápidamente en forma de B o de V y no en forma de U. Ojalá pase así, pues básicamente logremos ir hacia adelante. Pero al tema del desempleo, y solamente para agregarle un elemento adicional, no solamente es el desempleo que ya vimos, sino sobre todo es la confianza y la expectativa de futuro que tenga la gente. Si la gente no se siente tranquila, no se siente con esperanza, no se siente tranquila y segura en sus puestos de trabajo, pues la reactivación del consumo va a ser muy débil y esto naturalmente tendrá o le pasará la factura a la industria y al comercio durante un tiempo más. Claro que sí, el consumo depende de la capacidad que la gente tenga, pero también de la tranquilidad que tiene de mantener su empleo y de mantenerse a flote para poder hacer gastos o para poder atesorar lo que necesita para esos momentos de emergencia que pueden verse en el futuro. Doctor Cámara, pues no son buenos los indicadores económicos como no podían serlo. A nosotros nos sigue extrañando mucho la caída del dólar, no entendemos por qué se pone tan barato el dólar en momentos en que no estamos exportando, no estamos recibiendo inversión extranjera significativamente, se están cayendo las remesas, pero vienen 2.500 millones de dólares y 2.500 millones de dólares bastan para que cambie todo el signo toda la tendencia del precio del dólar. En fin, doctor Cámara, en esto estamos y vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. ¿Cómo ve usted ese proceso de reapertura de la economía en el sector industrial y en el sector comercial? ¿Tiene dinámica? ¿Va muy lento? ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Pues el hecho de que Bogotá, que es el 33%, una tercera parte del PIB, todavía no logre abrir plenamente el comercio, pues sí, sin duda alguna, doctor Fernando, pega muy fuerte. Digamos que tenemos el ejemplo de ciudades como Medellín, donde se han hecho pilotos interesantes, donde se empieza a reactivar, pero naturalmente el tráfico a los centros comerciales o a los comercios pues es muy limitado. O sea, todavía si entran 3 o 4 personas a una tienda versus las 200 que entraban, estamos en esas cifras y las ventas pues claramente son muy poquitas y pues hasta ahora viene la recuperación. En la medida que Bogotá también pues por su nivel de pandemia y de medidas y de filosofía de manejo de la crisis pues se demora en abrir, pues esto hará naturalmente que la reactivación sea mucho más lenta. Lo que sí esperamos, ojalá pase, es que una vez se abra, pues la gente tenga posibilidad de medio de respetar los protocolos y demás, intentar homologar un poco lo que ha sido su aplazamiento de consumo, que de todas maneras no es tal porque insisto que a través de las plataformas electrónicas la gente ha seguido consumiendo y ha seguido consumiendo cosas que uno no se imagina. O sea, de alguna manera todavía existe cierto nivel de consumo que está vivo, que ojalá ese nos ayude para sacar la economía colombiana adelante, sobre todo pues en el tercer y cuarto trimestre de este año. Muy bien. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, muy amable. Nosotros